Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema Régimen de Dividendos 2012, temas de controversia, nos acompaña el contador público certificado Fernando Arregui Ibarra, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Él es contador público certificado, especialista fiscal, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, expositor de cursos de actualización fiscal en el Instituto Superior de Estudios Fiscales, ISEF, profesor en diplomados de impuestos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en el campus Santa Teresa, autor de diversos libros sobre temas fiscales, autor de diversos artículos sobre temas fiscales en diversas revistas especializadas en impuestos, dictaminador para efectos fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictaminador para efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, dictaminador también para efectos del Infonavit, dictaminador ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ex integrante de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, director general del despacho Arregui y Asociados SC. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México AC y miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC. Muy bien, los dejo en compañía del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y en esta tarde, como ya lo mencionaban hace un momento, nos acompaña el contador Fernando Arregui Fer. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y gracias por venir a platicar con nosotros. Al contrario, Paco, muchas gracias por la invitación para participar aquí con ustedes. Es un placer, Fer. Y tenemos aquí un tema de dividendos, que esta es una materia que pues en la práctica tiene muchos puntos controversiales y precisamente nos comentaba Fernando que abordaríamos temas relacionados con dividendos, temas controvertidos en la práctica y pues ese es el tema que vamos a comentar el día de hoy. Como todos ustedes saben, tenemos por ahí la obligación como personas morales de constituir una cuenta de utilidades fiscales netas que nos sirve de control para los dividendos por los cuales ya se pagó el impuesto de la renta correspondiente. Sin embargo, al realizar el cálculo de la utilidad fiscal neta del ejercicio, es en donde surgen diversas controversias en su determinación y esas son las que vamos a abordar con el contador Fernando. Muy bien, Fer, pues vamos a empezar. Nos mandaste por aquí una lista de temas controversiales y si te parece bien, iniciamos con la pregunta número 1 en relación sobre el acreditamiento del impuesto pagado por dividendos que no se permite aplicar contra el IETU. Nos pones en el cuestionamiento. El ISR sobre dividendos, artículo 11, se acredita contra el ISR del ejercicio. Dicho ISR pagado con el acreditamiento no se permite aplicar contra el IETU. ¿De qué se trata este tema tan controvertido, Fer? Si empezamos por ahí, por favor. Bien, de acuerdo con, primero aclarar que en el tema de los dividendos sí, o utilidades, se trata del concepto de las ganancias distribuibles por las sociedades mercantiles principalmente, pero también esto alcanza a las sociedades civiles y otro tipo de personas morales que no siendo sociedades mercantiles también pueden distribuir utilidades a sus socios. Que es otro temita por ahí, ¿verdad? Exactamente, entonces debemos de decir que el impuesto sobre la renta corporativo, el sí, que corresponde a las personas morales en el título segundo, se puede decir que se paga en dos momentos, en cualquiera de dos momentos. Okay. Primero, cuando la empresa determina un resultado fiscal sí, y en consecuencia tendrá que pagar el impuesto sobre la renta, o bien antes, si es que distribuye dividendos, donde correspondan a utilidades que no han pagado todavía el impuesto sobre la renta. Okay. Entonces, el impuesto sobre la renta corporativo se paga al momento de determinar un resultado fiscal o bien cuando se distribuyan dividendos o utilidades que no provengan de esta cuenta que tú mencionaste, utilidad fiscal neta. Okay, Fer. Entonces, debemos de recordar que en el impuesto empresarial a tasa única
Sí. contra el impuesto del ejercicio se puede acreditar el impuesto sobre la renta efectivamente causado y pagado en el mismo ejercicio en que se causa el YETU. Ok. Entonces, ahí lo que nos dice la ley del YETU es que se puede acreditar el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, pero este debe estar efectivamente pagado. Ok. Entonces, en el artículo 11 de la ley del impuesto sobre la renta, se establece que cuando una empresa paga dividendos y estos no forman parte de la cuenta de utilidad fiscal neta, Sí. entonces se tiene que pagar ese impuesto sobre la renta. Ok. El impuesto sobre la renta pagado por esos dividendos que no son de la cuenta de UFIN, Sí. la ley del impuesto sobre la renta permite el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que se causa por el resultado fiscal generado en el mismo ejercicio en que se distribuyeron los dividendos. Ok. Entonces, este acreditamiento del impuesto sobre dividendos contra el impuesto del ejercicio es un acreditamiento que no procede llevarlo a cabo en el YETU, porque en el YETU nos dice, acredita el impuesto sobre la renta causado Ajá. y pagado. Sin embargo, la aclaración que hace el propio artículo 8 de la ley del YETU es que no se considera pagado cualquier impuesto sobre la renta que haya sido pagado, vamos a llamarlo así, con acreditamientos. Y aquí estamos ante la presencia de un acreditamiento. Okay. Entonces, en el tema de dividendos surgen diversas dudas y esta es una de ellas. O sea, ¿cuál es la razón por la cual no se permite que se lleve a cabo ese acreditamiento contra el YETU cuando el impuesto sobre la renta causado proviene, entre otras cosas, del acreditamiento del impuesto sobre dividendos que se distribuyeron en el ejercicio? Okay. Y aquí considero que la respuesta tiene cierta lógica, porque por una parte es cierto que el artículo 8, el artículo 8 en su 6º párrafo, habla del impuesto sobre dividendos. Exacto. Que se permite su acreditamiento contra el YETU. Por lo tanto, si una empresa durante el ejercicio 2012, vamos a pensar, paga dividendos que no son de la cuenta de UFIN y en consecuencia tiene que pagar el impuesto sobre la renta, ese impuesto sobre la renta por sí solo es acreditable contra el YETU del ejercicio. De acuerdo. O sea, ya se está acreditando el impuesto sobre dividendos contra el YETU del ejercicio. Por lo tanto, si en el impuesto sobre la renta contra el impuesto del ejercicio, el causado por el resultado fiscal, se acredita ese mismo impuesto, habría una duplicidad en el YETU. Correcto. Entonces considero que en este caso es atinado, por decirlo de esa forma, que la ley del YETU haya hecho esta aclaración de que el impuesto sobre la renta que haya sido pagado con acreditamientos no se puede acreditar contra el impuesto empresarial de tasa única del ejercicio, porque en este caso, como lo comentamos, habría una duplicidad. Ok, a ver, entonces, cuando nosotros calculamos el impuesto sobre la renta, partimos del impuesto sobre la renta causado y podemos acreditarnos el YETU. El pago de impuesto sobre la renta que hice por la distribución de dividendos. Correcto. Perdón, de acuerdo al artículo 11. Entonces debemos entender, Fer, que si yo tengo, por ejemplo, 1,000 pesos de impuesto sobre la renta causado y me acredité 300 pesos del impuesto sobre la renta pagado por distribución de dividendos y no hubiera pagos provisionales de ISR ni ningún otro acreditamiento, neto pagué 700. Lo que yo me puedo acreditar contra el YETU serían finalmente los 1,000, pero en dos vertientes. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Por un lado los 300, que es el impuesto sobre dividendos, correcto, y por otro lado el impuesto efectivamente pagado, que serían los 700. El impuesto sobre la renta causado, que si bien es cierto fueron 1,000 en tu ejemplo, sí, pero al restarle el impuesto pagado con acreditamiento, que son esos mismos 300, acreditas 700. Entonces, 700 por el resultado fiscal, correcto, más 300 por los dividendos distribuidos. Perfecto, perfecto. Y con eso evitaremos alguna duplicidad. Así ¿verdad? es. Ahora, también aquí dentro de esa misma situación, llama la atención, Fer, que ¿por qué en la anual la ley de YETU sí me permite el acreditamiento del impuesto sobre dividendos pagado de acuerdo al artículo 11 contra el YETU del ejercicio y no contra provisionales, ¿verdad? Sí, porque finalmente el impuesto del ejercicio, bueno, hay un impuesto pagado en el ejercicio. Correcto. Correcto. Perdón, un impuesto que se paga por los dividendos y que se acredita contra el impuesto del ejercicio. Así es.
estamos hablando, para no confundir, del acreditamiento contra el impuesto sobre la renta del ejercicio, para no confundir con lo que acabamos de mencionar de Ok, YETU. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, cabe destacar que ese acreditamiento contra el impuesto del ejercicio, en el primer año, solamente es contra el impuesto del ejercicio. Si no se agota ahí el acreditamiento, tengo 2 años más para hacerlo, y ahí sí puedo aplicarlo contra los pagos provisionales de esos 2 ejercicios siguientes. Perfecto. Esa parte ya está muy bien. Ahora nos vamos al punto esto de los 300 pesos, Fernández, para terminar, perdón. Yo te decía 300 pesos que pagué por distribución de dividendos que no provienen de CUFIN, pagué mis 300 pesos, nos explicas que en renta se acreditan contra el impuesto sobre la renta causado del ejercicio. Vamos bien. Pero nos decías que esos 300 también los podemos aplicar contra el YETU, contra el YETU del ejercicio, los Correcto. 300, ¿verdad? Sí, correcto. Pero solo también contra YETU del ejercicio, Así no es. contra provisionales de YETU tampoco. Así es. A eso me refería. En el YETU puedo acreditar el impuesto sobre la renta de pagos provisionales, efectivamente, contra los pagos provisionales de YETU. Perfecto. Pero el impuesto sobre dividendos solo se acredita contra el YETU del ejercicio. Ese es el punto. Correcto. Muy bien, Fer. Pues bien, este punto ya lo comentaste, ya nos aclaraste muy bien que evita una duplicidad. Vamos con el segundo. Acreditamiento de ISR, artículo 11, contra el ISR causado por el resultado fiscal en caso de disminución de capital, Fer. Bueno, este tema tiene 2 ángulos. Uno que tiene que ver con el acreditamiento en el YETU y otro contra el acreditamiento en el impuesto sobre la renta del ejercicio. Ok. Resulta que todos pensaríamos que si en una reducción de capital Sí. se causa el impuesto sobre la renta, cuando hay una reducción de capital, Sí. normalmente al cancelarse las acciones que dan origen a esa reducción de capital, se entrega un reembolso a los accionistas. Bien. Ese reembolso por disminución de capital, digamos que tiene que enfrentarse con el monto del capital originalmente aportado, con su respectiva actualización, y la diferencia vienen a ser las utilidades que van involucradas en dicho reembolso. Perfecto. Esas utilidades involucradas en el reembolso tienen que también compararse contra la cuenta de UFIN. Ok. Si el monto de esa utilidad distribuida a través de la reducción de capital es mayor que la cuenta de UFIN, que corresponde a las acciones motivo de la reducción de capital, entonces tenemos una base gravable y se va a pagar el impuesto sobre la renta. Ok. Bien, todo eso que estoy comentando está previsto en el artículo 89 de la ley, de la propia ley. Entonces, resulta que ahí hay un pago de un impuesto sobre la renta de la persona moral, pero ese pago del impuesto está en el artículo 89, no en el artículo 11. Ok. Entonces, ha habido casos en la práctica donde la autoridad no reconoce que el impuesto sobre la renta de una reducción de capital sea derivado de una distribución de utilidades. Entonces, cabe aclarar, el artículo 11 de la ley de renta nos dice cómo determinar el impuesto en una distribución de utilidades y el impuesto causado ahí se puede llevar contra el impuesto del ejercicio. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Sin embargo, El otro es por reducción de capital. el otro es por reducción de capital. Entonces, ha habido situaciones donde dice la autoridad, a ver, sí te permito que me acredites el impuesto contra el impuesto del ejercicio, el impuesto de los dividendos contra el impuesto del ejercicio, pero siempre y cuando se haya pagado en los términos del artículo 11. Y resulta que el impuesto aquí está pagado en términos del 89 de la ley.